¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas por ser suficiente, pero aún así algo dentro de ti te susurra que te falta algo? No es falta de voluntad ni falta de talento. Es una herida silenciosa, la de mirarte con los ojos de un juez y no con los ojos de un aliado. La autoestima no se rompe de un día para otro. Se desgasta en pequeñas escenas, cuando te comparas, cuando te minimizas, cuando te exiges perfección para merecer descanso. Y lo más duro es que, mientras más te esfuerzas por agradar, más lejos te sientes de ti. ¿Te ha pasado que recibes aprobación y aún así no te la crees, como si el reconocimiento fuera para otra persona? Muchas personas confunden amor propio con egoísmo porque les enseñaron a amar desde el sacrificio. Te educaron para ser útil, para ser fuerte, para no incomodar, para no pedir. Entonces, cuando por fin intentas cuidarte, aparece la culpa con su disfraz elegante. Deberías aguantar, no exageres, hay gente peor. Pero el amor propio real no es un lujo, es un fundamento. Sin él, la vida se vuelve una negociación constante. Haces, das, cumples y a cambio esperas sentirte valioso. Solo que ese trato nunca se cumple porque tu valor no se negocia, se reconoce, se habita, se encarna. Y ese cambio comienza cuando dejas de mendigar dentro de ti. En psicología profunda, lo que llamamos autoestima no es un número, ni una frase bonita, ni un estado permanente. Es una relación interna. Es la forma en que te acompañas cuando no estás bien. Es la voz que aparece después del error. Es la manera en que te miras cuando nadie te mira. Jung observó que el ser humano puede vivir años guiado por expectativas externas sin darse cuenta de que ha delegado su identidad. Entonces, tu autoestima se vuelve una marioneta. Sube si te aplauden, baja si te ignoran. ¿Cómo se siente vivir así? Como caminar con un espejo en la mano, buscando en el reflejo ajeno la confirmación de que existes. A veces la herida no viene de grandes tragedias, sino de mensajes repetidos con normalidad. No llores, tú puedes solo, no seas problemático, sé el mejor. Con el tiempo, esos mensajes construyen una exigencia interna que no descansa. Y cuando no descansas, tampoco te escuchas. Te vuelves experto en funcionar, pero novato en sentirte. Por eso este tema toca tan profundo, porque hablar de amor propio es hablar de tu dignidad cotidiana, de tu derecho a estar en paz contigo. No se trata de convertirte en alguien distinto, sino de recuperar a quien se te fue perdiendo entre roles, miedos y hábitos. La sanación interior no ocurre cuando repites «me amo», sino cuando cambias tus microdecisiones, lo que toleras, lo que justificas, lo que pospones, lo que callas. Ahí se construye la autoestima. En la coherencia. No es magia. Es verdad aplicada. Y sí, da miedo, porque implica renunciar a una identidad conocida, la de quien siempre aguanta, la de quien siempre salva, la de quien siempre cumple. Pero también es liberador, porque en cuanto te eliges con respeto, algo se acomoda por dentro. ¿Has notado cómo el cuerpo se relaja cuando dices un no honesto? Ese alivio no es casualidad. Es tu interior reconociendo que por fin lo escuchaste. A lo largo de este viaje vamos a profundizar en por qué te cuesta sostener tu valor cuando nadie te lo confirma, cómo se forman las trampas internas que te hacen dudar de ti y qué cambia cuando empiezas a tratarte con lealtad. Lo haremos con historias de vida, con un lenguaje claro y humano, sin discursos vacíos. La psicología junguiana no te pide perfección, te pide integración. Y cuando integras, dejas de dividirte. Ya no eres bueno por fuera y duro por dentro.
Ya no eres fuerte en público y frágil en silencio. Empiezas a ser una sola persona, contigo, en casa, en el trabajo, con la vida. Quédate hasta el final del video porque te voy a compartir una estrategia práctica y sencilla, un ritual de 3 pasos que te ayuda a reconstruir autoestima desde adentro sin depender de que el mundo te aplauda. No será algo complicado, pero sí algo que, si lo aplicas con constancia, cambia la manera en que te hablas y te sostienes. No necesitas esperar a sentirte listo para empezar. Lo único que necesitas es honestidad contigo. A veces, la primera prueba de amor propio es admitir me he tratado con dureza y aún así decidir voy a aprender a cuidarme. Y si mientras escuchas esto sientes que te está sirviendo, te invito a suscribirte y activar la campanita. Aquí publicamos contenido nuevo cada día con herramientas de psicología profunda y espiritualidad práctica para ayudarte a fortalecer tu centro, tu claridad y tu paz interior. No estás solo en este camino y tampoco tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que hacerlo real. Respira, suelta un poco el peso de querer demostrar y date permiso de escuchar esta verdad. Tu vida cambia cuando tu relación contigo deja de ser una batalla y se convierte en un hogar. La autoestima se vuelve frágil cuando tu identidad depende de la impresión que causas. Sin darte cuenta, empiezas a vivir como si tu valor fuera una presentación. Te vistes, hablas, trabajas y sonríes para sostener un personaje que no puede fallar. Jung llamó a ese personaje social la persona, esa máscara necesaria para convivir, pero peligrosa cuando se convierte en tu única cara. Si tu máscara es el competente, la fuerte, el que resuelve, entonces cualquier error se siente como una amenaza total. No duele el error, duele que el error derrumbe el personaje. Y por eso te exiges, y por eso te asustas. ¿Cómo se recupera la dignidad ahí, volviendo a lo real? La persona se construye para sobrevivir, para ser aceptado, para pertenecer, para evitar críticas. El problema es que, con el tiempo, empiezas a confundir aceptación con amor. Entonces, haces todo para no perder aplausos, pero pierdes algo más importante, tu espontaneidad. Ya no actúas desde lo que sientes, sino desde lo que conviene, y una vida así puede verse exitosa, pero sentirse vacía. Porque cuando te felicitan, no te toca, le toca a la máscara, y cuando te critican, te destruye, porque golpea justo donde no hay raíces. La autoestima sana no se basa en sostener un personaje impecable, sino en sostener una verdad interna, aunque no sea perfecta. Quizá te reconoces en esa urgencia de demostrar, te vuelves alguien fácil de querer para que no te abandonen. Eres amable incluso cuando estás cansado. Dices que sí, incluso cuando no quieres. Te adaptas incluso cuando te duele. La máscara se vuelve una estrategia. Si cumplo, merezco. Pero el costo es alto. Te quedas sin voz. Y cuando te quedas sin voz, te quedas sin límites. Entonces, tu autoestima se vuelve un servicio al público. Depende de la reacción externa. Hoy te validan y te sientes bien. Mañana te ignoran y te derrumbas. No porque seas débil, sino porque te entrenaron para medir tu valor con la regla de otros. Una señal clara de que tu autoestima está atada a la persona es la sensación de estar actuando. No necesariamente en teatro, sino en la vida diaria. Llegas a casa y sientes agotamiento sin explicación. No es solo trabajo, es tensión interna. Es el esfuerzo de mantener una versión de ti que siempre está disponible, siempre está bien, siempre está a la altura. Y lo triste es que empiezas a creer que esa versión es tú. Por eso, cuando alguien te pide descanso, sientes culpa.
Cuando alguien te pide que pongas límites, sientes miedo. Cuando alguien te pide que seas auténtico, no sabes cómo. No porque no tengas autenticidad, sino porque la guardaste para no perder amor. La reconstrucción comienza con una pregunta incómoda y liberadora. ¿Quién soy cuando no estoy intentando agradar? Esa pregunta no se responde con teoría, se responde con observación. ¿Qué partes de ti aparecen en privado y desaparecen en público? ¿Qué deseas decir y te callas? ¿Qué te entusiasma y te prohíbes? Ahí está tu verdad pidiendo espacio. La máscara no es enemiga, es un mecanismo, pero el amor propio exige que el mecanismo no gobierne, porque cuando gobierna, todo se vuelve actuación, y una actuación sostenida termina convirtiéndose en resentimiento, contigo y con los demás. Hay un mito que dice que la autoestima se construye con logros, pero los logros sin lealtad interna solo construyen presión. La autoestima real se construye cuando haces lo correcto para ti, aunque no sea lo más popular. Es esa decisión silenciosa de respetarte en cosas pequeñas. No responder desde el miedo, no aceptar lo que te humilla, no negociar tu descanso. Y cuando empiezas a hacerlo, ocurre algo curioso. Al principio parece egoísmo, porque el mundo estaba acostumbrado a que fueras fácil de usar, pero después se vuelve claridad. Y la claridad atrae respeto, no porque intimides, sino porque tu presencia deja de mendigar. Un ejercicio simple para romper el hechizo de la máscara es detectar tu personaje principal del día, no para juzgarlo, sino para verlo. Hoy estoy siendo el que resuelve, hoy estoy siendo la que complace, hoy estoy siendo el que no necesita. Cuando lo nombras, recuperas distancia, y con distancia aparece elección, porque mientras no lo nombras, crees que eres eso. Nombrarlo es el primer acto de libertad. Luego, pregúntate, ¿qué emoción está escondida detrás del personaje? Casi siempre hay miedo. Miedo a fallar, a ser reemplazado, a no importar. Tu autoestima no sana peleando con el miedo, sino escuchándolo y sosteniéndolo con dignidad. La persona también se alimenta de comparaciones. Te comparas para calibrar tu valor, pero la comparación siempre tiene trampa. O te sientes menos o te sientes superior. En ambos casos, pierdes. Si te sientes menos, te castigas. Si te sientes superior, te tensas porque temes caer. La autoestima sana no necesita competir, necesita habitar. Y habitar es aprender a estar contigo sin humillarte ni inflarte. Es reconocer tu camino con honestidad, tus avances, tus límites, tus ritmos. Cuando te comparas, te sales de ti. Cuando vuelves a ti, empiezas a construir una paz que no depende de ganar. Una parte esencial es entender que la máscara no solo busca aprobación, busca control. Si te ves impecable, crees que reduces riesgos. Nadie te critica, nadie te deja, nadie te expone. Pero la vida no se deja controlar así. Entonces, el control se vuelve ansiedad disfrazada de perfeccionismo. Y el perfeccionismo es una forma elegante de no perdonarte. ¿Qué pasaría si te permitieras ser humano frente a ti mismo? No frente a todos, no de golpe, sino primero en el lugar donde más importa, en tu mente. Ahí empieza la autoestima, cuando tu mente deja de ser un tribunal y se vuelve un taller. La dignidad no se recupera con discursos, se recupera con límites. Y un límite no es una pared, es una definición. Es decir, hasta aquí llego, esto sí, esto no. La máscara odia los límites porque teme perder amor, pero el amor que se pierde cuando pones límites no era amor, era conveniencia.
Y esto duele aceptarlo, pero también libera. Cuando pones un límite, no estás peleando con el mundo, estás protegiendo tu centro, y tu centro es lo que te sostiene cuando el mundo cambia. La autoestima crece cuando confías en que puedes perder aprobación y aún así seguir de pie. Hay límites que no se anuncian, se practican. No tienes que justificar cada decisión con un discurso largo. A veces, el amor propio es responder con calma, sin explicar de más, porque explicar de más suele ser un intento de convencer a alguien de que te trate bien. Y tú no estás aquí para rogar trato digno. Estás aquí para elegirlo. Cada vez que reduces tu necesidad de convencer, tu autoestima sube, no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves claro. La máscara negocia. La dignidad define. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, transforma tu vida emocional con una fuerza silenciosa. También ayuda a observar dónde te traicionas a ti mismo por quedar bien. Esas microtraiciones son las grietas por donde se escapa tu autoestima. Aceptas un comentario que te lastima y sonríes. Prometes algo que no quieres cumplir y luego te resentirás. Te callas en una reunión y después te repites que no vales. La persona se alimenta de esas renuncias. Por eso, un acto de amor propio puede ser tan simple como corregir una microtraición. Preferiría hacerlo mañana, hoy no puedo, eso no me hace sentido. No necesitas volverte agresivo, necesitas volverte honesto. En la práctica, el cambio suele empezar en el cuerpo. Tu cuerpo sabe cuándo actúas. Se tensa, se acelera, se encoge. Si aprendes a escucharlo, te da señales antes de que te pierdas. Cuando algo te humilla, el estómago lo siente. Cuando algo te invade, el pecho se cierra. Tu autoestima también es somática. Vive en cómo respiras, en cómo caminas, en cómo ocupas espacio. Por eso, cuidar tu postura interna es parte del proceso, no por estética, sino por coherencia. Una persona que se respeta no solo lo piensa, lo encarna. Y esa encarnación, con el tiempo, reeduca tu mente. Otra trampa de la máscara es creer que pedir ayuda te hace menos valioso. Entonces haces todo solo, pero por dentro te quedas sin energía. Y cuando estás sin energía, eres más manipulable, aceptas lo que no quieres, toleras lo que no mereces, te callas. El amor propio incluye reconocer tus límites sin vergüenza. Pedir ayuda no te disminuye, te humaniza. Y cuando te humanizas, la máscara pierde dominio, porque la máscara necesita que seas invulnerable para seguir controlando. En cambio, tu dignidad necesita que seas real. Y lo real tiene cansancio, tiene dudas, tiene aprendizaje. Y aún así merece respeto. La autoestima cambia cuando dejas de ganarte el derecho a existir. Suena absurdo, pero muchos viven así, como si tuvieran que justificar su lugar. Si te educaron para ser útil, quizás sientes que solo vales cuando produces. Entonces descansar se siente pecado, pero descansar es un derecho. Sentir es un derecho. Decir no es un derecho. La máscara te hace creer que si aflojas, te dejan. El amor propio te enseña algo más fuerte. Si alguien se va porque dejaste de actuar, te estaba usando para sostener su comodidad. Y esa verdad, aunque incomode, te devuelve poder. A medida que sueltas la persona como identidad, aparece una libertad extraña. Ya no tienes que ser perfecto para sentirte digno, y eso abre un espacio para el afecto real, porque el afecto real no ama personajes, ama personas. Cuando te permites ser más auténtico, atraes vínculos más auténticos, y también pierdes algunos, no por castigo, sino por ajuste. La máscara mantenía relaciones basadas en roles.
La dignidad busca relaciones basadas en presencia. Y esa transición puede sentirse sola al inicio, pero es una soledad fértil, la soledad donde te reencuentras contigo, sin público, sin guión, sin aplausos. El cambio profundo llega cuando tu valor deja de depender del resultado. Tú sigues intentando, trabajando, creando, pero ya no te destruyes si algo no sale. Tu identidad ya no cuelga del éxito. Y eso te vuelve más efectivo, curiosamente, porque te libera de la presión. La máscara trabaja con miedo, la dignidad trabaja con intención, y la intención es más estable. En vez de preguntarte, ¿me van a aprobar?, te preguntas, ¿esto está alineado conmigo? Esa pregunta es el inicio de un amor propio adulto. Uno que no necesita demostrar, solo necesita sostener. Piensa en Diego, un hombre de 31 años de Monterrey que siempre fue el cumplidor. En su trabajo, era el primero en llegar y el último en irse. Respondía mensajes a cualquier hora, cubría errores ajenos y sonreía, aunque estuviera agotado. La gente lo describía como admirable, pero por dentro se sentía como si su vida fuera una carrera sin meta. Si el jefe lo felicitaba, Diego respiraba. Si el jefe lo ignoraba, Diego se hundía. En casa, no tenía energía para su pareja ni para sí mismo. Se miraba al espejo y se decía que debía esforzarse más, como si el descanso fuera una amenaza. El conflicto explotó el día que cometió un error pequeño en un reporte. Nada grave, pero su jefe hizo un comentario sarcástico frente al equipo. Diego sintió una vergüenza desproporcionada, como si hubiera fallado como persona, no como empleado. Esa noche no pudo dormir. Se dio cuenta de que no le dolía el comentario. Le dolía que su máscara de perfecto se había resquebrajado. Empezó a notar algo. No trabajaba por pasión, trabajaba por miedo. No decía que sí por generosidad, decía que sí para no perder valor. Y esa claridad lo asustó, pero también le abrió los ojos. En terapia, por primera vez escuchó una idea que le cambió el suelo. Tal vez no estaba viviendo desde sí mismo, sino desde un personaje construido para ser aceptado. Diego reconoció su máscara con precisión. Yo soy el responsable, yo no fallo, yo no necesito nada. Y al reconocerla, empezó a ver su costo. Había confundido respeto con rendimiento. Su terapeuta le pidió un experimento simple. Durante una semana, decir un no pequeño al día, sin justificar de más, solo con calma. Al principio, Diego sintió culpa, como si estuviera cometiendo una falta, pero también sintió algo nuevo, alivio. Esa semana decidió salir a su hora, aunque hubiera pendientes que no eran suyos. No gritó, no peleó, solo cerró su computadora y se fue. También dejó de contestar mensajes después de cierta hora. En la primera reunión donde le asignaron una tarea extra, dijo, «Puedo hacerlo, pero necesito que se ajuste el plazo o se reasigne otra parte». Su voz tembló un poco, pero no se retractó. Algunos compañeros lo miraron raro. Su jefe frunció el ceño. Y Diego se dio cuenta de que había vivido temiendo esa reacción, pero que podía soportarla. La máscara necesitaba aprobación. Su dignidad necesitaba coherencia. Con el tiempo, Diego notó un cambio profundo. Empezó a respetarse incluso cuando nadie lo aplaudía. Su energía regresó, su relación mejoró, porque ya no llegaba vacío. Y algo inesperado ocurrió. El mismo equipo empezó a tratarlo con más claridad, porque Diego dejó de ser el que absorbe todo. No se volvió frío, se volvió firme. Hoy sigue siendo responsable,
pero ya no usa la responsabilidad como prueba de valor. Cuando se equivoca, corrige, aprende y sigue, sin humillarse. Y cada vez que elige su verdad por encima del personaje, su autoestima se vuelve menos un estado de ánimo y más una raíz. La autoestima también puede debilitarse no por lo que haces, sino por lo que crees de ti desde hace años. Hay ideas que se vuelven sentencia. No soy suficiente, siempre me falta, los demás pueden, yo no. Jung llamó complejos a ciertos nudos emocionales que se forman alrededor de experiencias tempranas y que luego se activan como si fueran un botón. No importa cuántos logros tengas, si ese nudo se activa, vuelves a sentirte pequeño. Y lo más delicado es que a veces ni lo notas. Solo sientes un peso, una duda, una vergüenza sin nombre. Tu autoestima no se arregla solo con motivación si el complejo sigue mandando. Ese complejo suele hablar con una voz que parece tuya, pero en realidad es heredada. Es una mezcla de miradas, exigencias, comparaciones y silencios que viviste cuando eras más sensible. Por eso, intentar pensar positivo puede fallar, porque el problema no es falta de ánimo, es falta de reparación interna. El amor propio, en este nivel, es aprender a reeducar la relación con esa parte herida que quedó atrapada en una vieja sensación de no valer. No se trata de quedarte en el pasado, se trata de traer al presente lo que quedó inconcluso y sostenerlo con una conciencia adulta. Jung hablaba del arquetipo del niño como símbolo de vida nueva, creatividad y posibilidad. Dentro de ti existe una parte que no solo carga heridas, también carga potencial, pero si el complejo de inferioridad está activo, ese niño interno se encoge. Dejas de probar cosas nuevas por miedo a fallar. Dejas de expresarte por miedo al juicio. Dejas de pedir por miedo a molestar. Y entonces tu vida se vuelve segura, sí, pero pequeña. La autoestima sana necesita expandirse sin violencia, como un músculo que vuelve a confiar. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas convertirte en alguien que cuida a esa parte vulnerable en vez de avergonzarla. Una señal de complejo activo es la reacción desproporcionada. Te dicen algo simple y te lo tomas como ataque. Te corrigen y te sientes humillado. Te comparas y te desplomas. Es como si una vieja historia se encendiera. En ese momento, el trabajo no es discutir con el mundo, es volver a ti y reconocer, esto no es solo hoy. Esa frase es poderosa porque corta el hechizo. En vez de pelear con la emoción, la ubicas. Y cuando la ubicas, puedes sostenerla. La autoestima crece cuando aprendes a contenerte por dentro, como nadie te contuvo antes. Aquí aparece una práctica profundamente sanadora. Hablarte como le hablarías a alguien que amas, no como frase romántica, sino como método. Cuando te equivocas, en vez de insultarte, te preguntas, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito ajustar? ¿Qué parte de mí se sintió expuesta? Esa forma de diálogo interno no es debilidad, es madurez, porque insultarte solo reproduce el complejo. Acompañarte lo transforma. El amor propio se vuelve un tipo de disciplina, la disciplina de no abandonarte, y esa disciplina es la que, con el tiempo, construye autoestima más allá del humor del día. A veces el complejo se alimenta de una falsa idea de fuerza. Yo puedo con todo. No debo necesitar. Y así te vuelves duro contigo. Pero esa dureza no te hace fuerte, te hace tenso. La fuerza real es flexible. Puedes sentir tristeza sin perder dignidad. Puedes pedir ayuda sin perder valor. Puedes descansar sin perder importancia.
Cuando integras esa flexibilidad, el complejo pierde poder porque ya no puede chantajearte con vergüenza. La vergüenza vive donde hay rigidez. La autoestima florece donde hay permiso para ser humano. Y ese permiso no lo da el mundo, lo das tú, con constancia. También es importante entender que tu mente no solo guarda recuerdos, guarda conclusiones. Quizá un día intentaste algo y te criticaron. Quizá un día expresaste una emoción y te ridiculizaron. Entonces tu mente concluyó, mejor no. Esa conclusión se volvió regla, y esas reglas invisibles son las que te mantienen pequeño. Por eso sanar autoestima implica revisar reglas internas. No pidas, no brilles, no contradigas, no descanses. No necesitas eliminar todas de golpe. Necesitas cuestionarlas una por una. Cada vez que cuestionas una regla injusta, le devuelves aire a tu vida. Una herramienta simple es escribirle una carta a esa parte tuya que se siente insuficiente. No para dramatizar, sino para reconocer. Te veo, entiendo por qué te asustas, ya no estás solo. La mente adulta puede convertirse en un cuidador interno. Esto no reemplaza vínculos reales, pero los mejora, porque dejas de pedirle a otros que reparen lo que tú puedes empezar a sostener. Cuando tu interior se vuelve un lugar seguro, tu autoestima deja de depender tanto de la respuesta externa. Empiezas a sentir algo nuevo, estabilidad emocional, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no te derrumbas cuando aparece el error. Es común que al inicio sientas resistencia. Esto es cursi, no sirve, yo no soy así. Esa resistencia también es parte del complejo, porque el complejo teme perder su identidad. Si has vivido años creyendo que eres insuficiente, esa creencia se vuelve familiar, y lo familiar se confunde con verdad. Pero tú no eres tu creencia, tú eres quien puede observarla. Esa diferencia es crucial. Cuando observas tu creencia sin obedecerla, empiezas a crear espacio interno. En ese espacio nace el amor propio, no como emoción, sino como posición frente a ti. Sanar el complejo no significa convertirte en alguien que nunca duda, significa que la duda ya no manda. La duda puede aparecer y tú sigues. La inseguridad puede tocar la puerta y tú no le entregas las llaves. Eso se aprende con pequeños actos valientes. Hablar aunque tiemble la voz, intentar aunque haya miedo, pedir aunque haya vergüenza. Cada acto valiente es una conversación nueva con tu autoestima. Y tu autoestima, cuando la alimentas con coherencia, empieza a confiar. Confía en que no te abandonarás. Confía en que no te destruirás por fallar. Confía en que te sostendrás, incluso si otros no entienden. También hay que reconocer que el complejo puede buscar escenarios repetidos. Sin darte cuenta, eliges lugares donde te sientes menos, porque esa sensación confirma la historia interna. Por eso, un acto de amor propio es elegir entornos que te nutran, no solo personas buenas, sino espacios donde puedas crecer sin humillarte. Eso incluye el trabajo, amistades, hábitos. La autoestima no solo se trabaja en la mente, se trabaja en la vida. Cuando te expones a lo que te degrada, el complejo se fortalece. Cuando te acercas a lo que te respeta, el complejo se debilita, no por magia, sino por aprendizaje. Una pregunta clave para detectar el complejo es: ¿en qué área me siento niño otra vez? Puede ser frente a una autoridad, frente a una pareja, frente a un desafío. En esa área, tu reacción es más intensa. Y ahí es donde el amor propio necesita presencia. No para juzgarte, sino para acompañarte. Aquí me cuesta, aquí me asusto, aquí me exijo. Esa honestidad
es sanadora, porque el complejo se alimenta de inconsciencia. Cuando lo haces consciente, pierde dramatismo, se vuelve una parte de ti, no tu identidad completa, y tu autoestima empieza a recuperar terreno. Con el tiempo, notarás un cambio suave pero profundo. Ya no buscas demostrar tanto, porque tu valor ya no está en juicio constante. Empiezas a disfrutar lo que haces sin esa carga de aprobación. Te vuelves más creativo, más auténtico, más libre y paradójicamente más humilde, porque ya no tienes que inflarte para defenderte. La autoestima sana es tranquila, no grita, no se exhibe, se nota en la paz con la que te tratas, en la forma en que te corriges sin insultarte, en la manera en que sostienes tus emociones sin castigarte. Carla, una mujer de 43 años de Medellín, vivía con una frase clavada en el pecho: yo no puedo fallar. Desde joven, fue la que sostenía a todos, a sus hermanos, a su mamá, a su familia extendida. Si alguien tenía un problema, Carla resolvía. Si alguien se enfermaba, Carla se organizaba. En apariencia era fuerte, pero por dentro, cada vez que se equivocaba en algo mínimo, sentía vergüenza y se decía cosas durísimas. Su autoestima dependía de ser indispensable, y cuando un día no pudo ayudar, se sintió inútil, como si su valor hubiera desaparecido. El conflicto llegó cuando su hijo adolescente empezó a reclamarle: «Mamá, tú nunca estás, siempre estás para otros». Carla se ofendió. Luego lloró en silencio. Se dio cuenta de que había construido su vida alrededor de ser necesaria y que en ese papel había perdido algo esencial: su presencia. Esa noche recordó algo de su infancia. Cuando lloraba, le decían que exageraba. Cuando pedía atención, le decían que no molestara. Aprendió a ser fuerte para no incomodar. Y esa fortaleza se volvió una jaula. No sabía descansar sin culpa, ni pedir ayuda sin vergüenza, ni sentirse valiosa si no estaba resolviendo. En un proceso terapéutico, Carla escuchó por primera vez que dentro de ella vivía una parte vulnerable que había sido educada para callar. No era drama, era una necesidad humana que nunca fue atendida. Su terapeuta le propuso una práctica: escribirle cartas a esa parte interna y hacerle una promesa concreta cada semana. La primera promesa fue simple: dormir temprano 2 días sin justificarlo. Carla sintió ansiedad, como si estuviera fallando a alguien, pero al cumplirlo, sintió algo nuevo: alivio. Empezó a entender que su valor no dependía de sacrificarse. Luego, vino un cambio más difícil: decirle a su familia: «Hoy no puedo». La primera vez que lo hizo, su hermana reaccionó con reproche. Carla tembló por dentro, como si fuera una niña a punto de ser regañada. Pero respiró y se sostuvo. No explicó de más. Solo repitió con calma: «Hoy no puedo, mañana hablamos». Esa noche lloró, no de tristeza, sino de liberación. Había roto una regla antigua: si no sirves, no vales. Y al romperla, su autoestima empezó a reconstruirse desde un lugar más digno y más real. Con el paso de los meses, Carla se volvió una mujer más presente. No dejó de amar, dejó de desaparecer. Sus relaciones se ajustaron. Algunos se molestaron, otros la respetaron más. Su hijo empezó a verla descansar sin culpa y, sin darse cuenta, aprendió algo valioso: que el amor también incluye cuidarse. Carla aún tiene días donde la vieja voz aparece, pero ahora sabe responderle. Ya no se insulta, se acompaña. Y esa forma de acompañarse se convirtió en su nueva fuerza, una fuerza tranquila que no necesita demostrar,
porque por fin se siente suficiente desde adentro. Hay otra raíz profunda de la autoestima, la relación con lo que no te gusta de ti. Muchas personas creen que el amor propio es sentirte bien contigo, pero en psicología junguiana hay una verdad más incómoda y más liberadora. Te respetas de verdad cuando puedes mirarte completo. Jung llamó sombra a esas partes que ocultamos, reprimimos o negamos porque creemos que nos harían perder amor o aceptación. La sombra no es maldad, es lo no reconocido, y lo no reconocido no desaparece. Se filtra en tus reacciones, en tus juicios, en tus impulsos, en tus relaciones. La autoestima se rompe cuando peleas contigo mismo por existir. Una manera común de evitar la sombra es fingir que todo está bien. Te vuelves amable, correcto, controlado, pero por dentro hay irritación, envidia, rabia, deseo, cansancio. Y como no te permites sentirlo, se transforma en tensión o en juicio hacia los demás. Jung observó que cuando no aceptas algo en ti, tiendes a verlo afuera con fuerza exagerada. Eso es proyección. Criticas en otros lo que no te permites. Te molesta la gente segura si tú no te das permiso de brillar. Te irrita la gente que descansa si tú te castigas. La sombra te muestra tu conflicto, no para avergonzarte, sino para revelarte una puerta. La autoestima madura no se basa en ser perfecto, se basa en ser honesto. Si sientes envidia, no te condenas. Preguntas qué deseo te está señalando. Si sientes rabia, no te asustas. Preguntas qué límite se cruzó. Si sientes celos, no te humillas. Preguntas qué inseguridad necesita cuidado. La sombra, bien leída, se convierte en información. Y esa información te devuelve poder, porque lo que te controla es lo que no miras. Lo que miras con conciencia se vuelve manejable. El amor propio aquí es coraje. El coraje de no maquillarte por dentro para parecer buena persona mientras te destruyes en silencio. Integrar la sombra no significa actuar impulsivamente. Significa reconocer la emoción antes de que explote. Significa darle un lugar seguro. Por ejemplo, si hay rabia, puedes expresarla con límites claros, no con ataques. Si hay tristeza, puedes permitirte sentirla sin dramatizarla ni reprimirla. El problema no es la emoción, es la negación. La negación consume energía y esa energía perdida se siente como baja autoestima, como cansancio, inseguridad, necesidad de aprobación. Cuando recuperas esa energía integrando tu sombra, ocurre algo hermoso. Te vuelves más estable. Ya no te asusta tu mundo interno. Y cuando no te asusta, no necesitas huir de ti. Una práctica muy útil es observar qué te dispara en el día. No para culparte, sino para mapear tu sombra. ¿Qué tipo de personas te irritan? ¿Qué comentarios te hacen reaccionar de más? ¿Qué actitudes juzgas con dureza? Ahí hay material. Muchas veces, lo que juzgas en otros es una cualidad que tú también tienes, pero reprimida o distorsionada. A veces es lo contrario. Te molesta la libertad ajena porque te has prohibido la tuya. La sombra no solo contiene defectos, también contiene talentos escondidos. Tal vez reprimiste tu ambición por miedo a parecer egoísta. Tal vez reprimiste tu sensibilidad por miedo a parecer débil. Recuperar esas partes también eleva tu autoestima, porque vuelves a habitar tu potencial. En este punto aparece una clave. La sombra no se integra con castigo, se integra con responsabilidad. Responsabilidad significa, esto existe en mí, y yo decido qué hago con ello. Ya no te victimizas, pero tampoco te condenas, y esa postura es profundamente digna.
Porque cuando te condenas, te fragmentas. Cuando te victimizas, te estancas. Cuando te responsabilizas, creces. La autoestima sana necesita esa postura, firme y compasiva. No eres un santo ni un monstruo. Eres humano, con impulsos, con historia, con deseo de mejorar. Cuando aceptas tu humanidad, dejas de esconderte y empiezas a vivir con más verdad. La proyección es uno de los mayores ladrones de autoestima porque te hace pelear con el mundo por conflictos internos. Crees que tu problema son los demás, pero en realidad hay algo tuyo pidiendo atención. Eso no significa que todo sea culpa tuya. Significa que tu reacción te pertenece. Y cuando te pertenece, puedes transformarla. Imagínate el poder de darte cuenta. Esto me molesta porque me refleja. En vez de atacar, te observas. En vez de reaccionar, eliges. Esa elección no llega de un día para otro. Se entrena. Se entrena con pausas. Se entrena con preguntas. Se entrena con humildad. Y la humildad, lejos de debilitarte, te fortalece porque te vuelve real. A veces la sombra aparece como autoengaño. Yo no me enojo, yo no necesito, yo no tengo miedo. Y entonces un día explotas o te derrumbas, no porque seas inestable, sino porque llevas demasiado tiempo empujando emociones hacia abajo. Integrar la sombra es permitir que esas emociones suban a la conciencia antes de que se conviertan en tormenta. Y eso se logra con microhonestidad. Sí me dolió, sí me incomodó, sí necesito espacio. Decirlo no es drama, es verdad. Y la verdad, cuando la sostienes, eleva tu autoestima porque te demuestra que puedes confiar en ti. También hay un punto espiritual en esto, sin necesidad de misticismos extremos. Integrarte es dejar de dividirte. Muchas personas viven como si tuvieran que expulsar partes de sí para merecer amor. Entonces son buenos por fuera y se odian por dentro. La sombra te invita a hacer paz contigo. Y cuando haces paz contigo, tu energía cambia. Ya no necesitas impresionar, ni controlar, ni competir. Empiezas a sentir un respeto silencioso por tu proceso. Y ese respeto se nota en tu mirada, en tu voz, en tus decisiones. La autoestima no se grita, se percibe. Se percibe cuando dejas de actuar y empiezas a habitarte. Una forma concreta de trabajar la sombra es transformar el juicio en curiosidad. En vez de decir, «¡Qué asco esa persona!», preguntas, «¿Qué me muestra de mí?». En vez de decir, «Yo nunca haría eso si lo hacís», preguntas, «¿En qué momento yo también he sentido algo parecido?». Esa curiosidad no te justifica, te comprende. Y comprenderte es el primer paso para cambiar. Además, te vuelve más compasivo con otros sin perder límites. Porque cuando te conoces, dejas de exigir perfección a todos y eso mejora tus relaciones. La autoestima también crece cuando tus relaciones se vuelven más honestas y menos teatrales. La sombra integrada reduce el teatro. En la vida diaria, integrar la sombra puede verse así. Admitir que estás cansado antes de volverte cruel. Admitir que tienes miedo antes de controlar. Admitir que deseas reconocimiento antes de fingir indiferencia. Esas admisiones te vuelven libre, porque lo que se admite se puede regular. Lo que se niega se vuelve dueño. Y aquí hay un detalle importante. La sombra se integra mejor con acciones pequeñas, no con grandes promesas. Si descubres que tienes rabia, quizá la acción pequeña es poner un límite claro esa semana. Si descubres que tienes envidia, quizá la acción pequeña es invertir 10 minutos diarios en el proyecto que deseas. Si descubres que te sientes invisible,
Quizá la acción pequeña es hablar cuando normalmente callas. La autoestima crece con esas acciones. La sombra también se revela en tus chistes, en tus comentarios, en tus no me importa. A veces lo que dices con burla es lo que te duele. A veces lo que dices con indiferencia es lo que temes desear. Mirar eso con honestidad es un acto enorme de amor propio, porque implica dejar de mentirte, y una vida sin mentiras internas es más ligera, no perfecta, pero más ligera. Cuando te quitas el peso de negar partes de ti, recuperas energía vital. Esa energía se convierte en iniciativa, en calma, en creatividad. Por eso, la integración no es un tema oscuro, es un tema liberador. Te devuelve a casa, a ti. Héctor, un hombre de 60 años de Santiago de Chile, entró a su nueva etapa de vida con una incomodidad que no sabía nombrar. Se había retirado después de décadas de trabajo y, en teoría, debía sentirse tranquilo, pero se sentía irritable. Criticaba a su familia, se molestaba por detalles, juzgaba a los jóvenes, decía que ya nada tiene sentido. Su esposa le decía que parecía otra persona. Héctor respondía con sarcasmo, como si la sensibilidad fuera un problema. Por dentro, sin embargo, había una mezcla de frustración y tristeza. Se miraba al espejo y sentía que había perdido importancia, pero le daba vergüenza admitirlo. El conflicto se hizo evidente cuando en una comida familiar, su hija habló emocionada de un nuevo proyecto y Héctor la descalificó con una frase dura. Hubo silencio. Su hija se quedó callada y él sintió una punzada inmediata. No era orgullo, era culpa. Esa noche no pudo descansar. Entendió que su enojo era más grande que la situación. Se preguntó por qué le molestaba tanto la ilusión de su hija. Y ahí apareció una verdad incómoda. Le daba envidia. No envidia de mala intención, sino envidia de vitalidad. Él se sentía apagado y no quería mirarlo. Su crítica era una máscara para no reconocer su propio vacío. En un proceso de acompañamiento emocional, Héctor escuchó por primera vez que esas emociones negadas forman una sombra que, cuando no se reconoce, se expresa como juicio. Empezó a observar sus reacciones diarias y a anotarlas. ¿Cuándo criticaba? ¿A quién? ¿Por qué? Descubrió patrones. Criticaba la alegría ajena cuando él se sentía sin rumbo. Criticaba el descanso ajeno cuando él se sentía inútil. Criticaba la creatividad ajena cuando él se había prohibido jugar. Esa claridad le dolió, pero también le devolvió poder, porque por primera vez dejó de pensar que el problema son los demás y empezó a ver que su interior le estaba pidiendo una nueva vida. Héctor tomó decisiones pequeñas, pero firmes. Empezó a caminar temprano, no para hacer ejercicio, sino para escucharse. Volvió a una afición olvidada, la carpintería, que había dejado por considerarla improductiva. En lugar de burlarse de su hija, le pidió que le contara más y escuchó sin competir. Cuando la irritación aparecía, hacía una pausa y se preguntaba, ¿qué emoción hay debajo? A veces era tristeza, a veces miedo, a veces deseo de sentirse útil. Empezó a hablarlo con su esposa sin sarcasmo. No fue un cambio inmediato, pero fue real. Dejó de pelear con su sombra y empezó a hacerle espacio con responsabilidad. Con el tiempo, la casa se volvió distinta. Su hija volvió a contarle cosas, su esposa lo sintió más presente y Héctor se sorprendió al notar que su autoestima crecía en silencio. No porque alguien lo alabara, sino porque él dejó de traicionarse negando lo que sentía. Aprendió que reconocer su envidia no lo hacía peor, lo hacía honesto. Y esa honestidad
le permitió recuperar propósito. Empezó a enseñar carpintería a vecinos mayores. Encontró un ritmo nuevo y una calma que antes no tenía. Héctor no se volvió perfecto, se volvió íntegro. Y cuando te vuelves íntegro, tu autoestima ya no depende de aparentar, depende de habitarte con verdad. Hay un momento en la vida en que dejas de preguntarte ¿qué esperan de mí? Y empiezas a preguntarte ¿qué necesito yo para estar en paz conmigo? Ese giro no es rebeldía, es madurez. Es el instante en que descubres que tu autoestima no puede seguir siendo una moneda que entregas para comprar pertenencia. Porque pertenecer a todos, a costa de perderte, termina siendo una forma de soledad. Y cuando te sientes solo por dentro, aunque estés rodeado de gente, el cuerpo lo sabe, se tensa, se acelera, se agota. Ahí nace una tristeza silenciosa, como si tu propia vida se hubiera ido lejos. En ese cansancio aparece un llamado, volver a tu centro, aunque al principio te dé miedo no encajar. Jung hablaba del self como un núcleo más amplio que tu yo cotidiano, una especie de brújula interior que no se alimenta de aplausos sino de sentido. Tu yo de todos los días quiere ganar, gustar, destacar, sobrevivir. El self quiere integrar, armonizar, avanzar con dirección. Cuando confundes tu vida con la urgencia de agradar, tu autoestima se vuelve frágil porque vive pendiente de señales externas. Pero cuando aprendes a escuchar ese centro, aparece otra calidad, una confianza silenciosa. No es arrogancia, es estabilidad. Es sentir que tu valor no depende de un mensaje, de una invitación, de una mirada. Es saber que, incluso si hoy nadie te celebra, tú sigues teniendo un lugar dentro de ti. La individuación es el nombre que Jung le dio al proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te entrenaron para ser. Y aquí aparece una verdad que incomoda. Nadie puede hacerlo por ti. Te pueden amar, aconsejar, acompañar, pero el paso íntimo es tuyo. Es elegir tu camino cuando la familia no lo entiende, es decir, esto ya no me representa, aunque te miren raro. Es dejar hábitos que todos celebraban en ti, pero que por dentro te estaban desgastando. La individuación no te separa de la gente por orgullo, te separa de la mentira interna. Y cuando dejas la mentira interna, comienza a subir una autoestima real, no inflada, real. El problema es que muchas personas cargan un guión invisible. Si soy diferente, me rechazan. Ese guión suele venir de entornos donde la conformidad era sinónimo de seguridad. Por eso, cuando empiezas a escucharte, aparece la culpa como una alarma. La culpa te susurra, regresa a lo conocido. Y lo conocido a veces es el rol de siempre, la que complace, el que se calla, el que aguanta, el que resuelve. El amor propio no consiste en destruir esos roles con violencia, sino en mirarlos con verdad. Preguntarte, ¿esto lo elijo yo o lo hago por miedo? Solo esa pregunta ya empieza a liberarte. Escuchar tu centro no es algo abstracto. Se nota en decisiones pequeñas. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿A quién le entregas tus horas? ¿Qué conversaciones aceptas? ¿Qué hábitos repites por inercia? Tu autoestima no solo vive en lo que piensas de ti, también vive en lo que tu agenda declara. Si tu día está lleno de obligaciones ajenas y vacío de ti, tu interior lo vive como abandono. Y el abandono interno es el terreno donde crece la ansiedad. Por eso, una pregunta útil es, ¿qué parte de mi vida estoy postergando por agradar? La respuesta, aunque duela, te devuelve el control. También ayuda a diferenciar metas de valores. Las metas se cumplen y cambian. Los valores sostienen el rumbo.
Puedes alcanzar una meta y sentir vacío si esa meta no estaba alineada con lo que te importa de verdad. En cambio, cuando actúas desde valores, incluso si aún no llegas, sientes dignidad, porque estás caminando con coherencia. La autoestima madura no se trata de sentirte bien todo el tiempo. Se trata de poder mirarte y decir, esto lo elegí con respeto. Ese respeto se vuelve un piso emocional, una base que no se derrumba con una mala semana o una crítica. Cuando eliges un valor, aunque sea incómodo, estás diciéndote, mi vida me importa, y ese mensaje se queda en el cuerpo. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian tu destino. Dejar de perseguir amistades donde siempre te minimizas, dejar de asistir a lugares donde tu esencia se apaga, dejar de comprar una versión de éxito que no te representa. La individuación, a veces, empieza con un ya no que te tiembla en la boca, y aún así lo dices. Ese ya no es un acto de amor propio porque reconoce tu medida interna sin necesidad de pelea. No siempre habrá aplausos por tu cambio. A veces habrá distancia, pero también habrá un alivio nuevo, el alivio de no traicionarte. El self no te exige perfección, te pide integridad. Integridad significa que tu vida no vaya en una dirección mientras tu corazón va en otra. Significa que tu palabra tenga peso, no por dureza, sino por congruencia. Cuando eres congruente, tu autoestima se fortalece porque tu mente aprende a confiar en ti. Si te prometes algo y lo cumples, aunque sea pequeño, tu interior se estabiliza. Si te prometes algo y siempre te fallas, tu interior se inquieta. Por eso, más que discursos, lo que reconstruye autoestima es la fidelidad a tus decisiones pequeñas, sostenidas con paciencia. Esa paciencia no es pasividad, es la fuerza tranquila de quien deja de traicionarse para evitar un conflicto. Muchas personas esperan sentirse listas para cambiar, pero el cambio real suele empezar sin esa sensación. Empieza con una incomodidad que ya no se puede ignorar. El self suele hablar así, como una incomodidad persistente cuando traicionas tu esencia. No es para castigarte, es para despertarte. En vez de preguntar, ¿por qué me siento así?, prueba a preguntar, ¿qué verdad estoy evitando? A veces evitas la verdad de que una relación ya no es recíproca. A veces evitas la verdad de que tu trabajo te vacía. A veces evitas la verdad de que tu vida se te está yendo en automático. Elegirte puede sentirse como perder pertenencia, porque dejas de encajar en la versión vieja de ti. Pero a la par nace una pertenencia nueva, pertenecer a ti. Y esa pertenencia es profunda, porque no depende de aprobación ni de humor ajeno. Pertenecer a ti es poder estar en silencio sin sentir vacío, estar solo sin sentirte menos, hablar con honestidad sin quedarte sin suelo. Puede que algunas personas se alejen, sí, pero tu centro deja de colapsar. Y cuando tu centro no colapsa, la vida vuelve a sentirse tuya, incluso en días difíciles. En este camino, una práctica sencilla es construir una brújula interna con 3 preguntas. Primera, ¿esto me da paz o me deja inquieto? Segunda, ¿esto me acerca a mi mejor versión o me vuelve más pequeño? Tercera, ¿esto nace del miedo o nace del sentido? No siempre la respuesta es inmediata, pero la pregunta en sí ya te devuelve poder, porque te obliga a salir del automático. Y salir del automático es una forma de amor propio. Tu autoestima se vuelve fuerte cuando tu vida deja de ser una reacción y empieza a ser una elección. Cuando empiezas a elegir, también descubres algo. No todo lo que cuesta es malo y no todo lo que atrae es bueno. A veces te cuesta porque estás creciendo, a veces te atrae porque estás repitiendo. El self
No siempre elige lo fácil, elige lo verdadero. Y lo verdadero a veces duele porque te obliga a soltar una identidad vieja. Por eso, en lugar de buscar comodidad inmediata, busca claridad. Si una decisión te da calma profunda, aunque te dé miedo, suele ser una señal de alineación. Esa calma es como un sí silencioso desde adentro. Otra parte del proceso es dejar de explicar tu vida como si fuera un juicio público. Hay personas que piden permiso para cambiar, para descansar, para priorizarse, y ese permiso rara vez llega porque el mundo se acostumbra a la versión que le conviene de ti. El amor propio no es volverte cruel, es volverte claro. Es aprender a decir, esto es lo que elijo, sin convertirlo en debate, no por orgullo, sino por respeto. Tu vida no es una mesa de votación. Tu vida es un camino, y si tú no lo eliges, otros lo elegirán por ti. La autoestima se eleva cuando te vuelves fiel a tus compromisos internos. Si dices que vas a cuidarte, te cuidas. Si dices que vas a estudiar, estudias. Si dices que vas a hablar, hablas. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente. La consistencia construye identidad, y cuando tu identidad se construye desde tu centro, dejas de vivir como alguien que se está probando a sí mismo todo el tiempo. Empiezas a vivir como alguien que se acompaña. Esa compañía interna es un refugio y también una fuerza. Hay un cambio sutil cuando te alineas con tu self. Tu atención se vuelve más limpia. Ya no te distrae tanto lo que otros están haciendo. Ya no te duele tanto lo que otros opinan. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu centro es más fuerte que el ruido. Y el ruido siempre existirá. Redes, comparaciones, críticas, expectativas. Pero tú decides cuánto espacio le das. Esa decisión es amor propio, porque amor propio también es proteger tu mente de la intoxicación emocional, discusiones inútiles, sobreexposición, presión constante por demostrar. Si te preguntas por dónde empezar, empieza por tu palabra interna. Haz un pacto contigo. No prometerte cosas que no vas a cumplir. Es mejor una promesa pequeña cumplida que una promesa enorme abandonada. Hoy me doy 20 minutos de silencio. Hoy ordeno una parte de mi vida. Hoy digo la verdad en algo pequeño. Esos pactos, repetidos, reconstruyen autoestima porque tu interior aprende a confiar. Si yo digo que me cuido, me cuido. Y la confianza interna es más valiosa que cualquier halago externo porque te acompaña cuando nadie está mirando. Con el tiempo, esas promesas pequeñas se vuelven evidencia, y la evidencia vale más que cualquier afirmación bonita. Con el tiempo, notas que elegirte no te vuelve egoísta, te vuelve más generoso de manera limpia, porque ya no das para comprar cariño, das desde abundancia, ya no ayudas para sentirte necesario, ayudas porque te nace. Y esa diferencia transforma tus vínculos. La gente deja de verte como un recurso y empieza a verte como una persona. Algunos no se adaptan y eso duele, pero también aclara, cuando tu amor propio crece, tus relaciones se reorganizan. No por castigo, sino por verdad. La verdad es un filtro silencioso. Deja lo que te sostiene y suelta lo que te drena. Al final, la individuación no te vuelve alguien aislado, te vuelve alguien más presente. Cuando eres tú, aportas desde tu esencia, no desde la necesidad de demostrar. El amor propio no es mirarte al ombligo, es dejar de vivir dividido. Cuando te unes por dentro, te vuelves más auténtico por fuera. Puede que todavía haya dudas, pero ya no te paralizan. Puede que todavía haya miedo, pero ya no te gobierna. Hay una quietud nueva. Saber que puedes moverte por el mundo sin vender tu alma por aceptación.
Esa quietud eleva tu autoestima de una forma que nadie te puede quitar. Piensa en cuántas veces te has apagado en un grupo para no destacar, o te has exagerado para no pasar desapercibido. En ambos casos, te alejaste de tu centro. En el fondo, el self quiere algo simple: que vivas con tu medida real, ni menos ni más. Y esa medida real se descubre probando, equivocándote, ajustando, escuchándote. Por eso, el amor propio no es una meta, es una práctica de regreso. Regreso a tu verdad, regreso a tu ritmo, regreso a tus valores. A veces, ese regreso comienza en algo cotidiano: decir que no, dormir mejor, elegir silencio, soltar una comparación. Y desde ahí, todo cambia. Mariana, una mujer de 34 años de Lima, era conocida como la buena vibra. Siempre tenía una sonrisa, siempre decía que sí, siempre se acomodaba al plan del grupo. Si proponían salir y ella estaba cansada, iba igual. Si hablaban de temas que la incomodaban, se reía para no parecer intensa. Por fuera parecía segura. Por dentro se sentía extrañamente vacía. Cada domingo en la noche le llegaba una tristeza suave, como si hubiera vivido la semana para otros. Lo más raro era que, cuando estaba sola, no sabía qué quería. Tenía tanto tiempo ajustándose a los demás que se había olvidado de escucharse. El conflicto apareció cuando, en una reunión, una amiga se burló de un proyecto personal que Mariana deseaba iniciar, un pequeño emprendimiento de ilustración. Varios rieron. Mariana también rió, pero sintió un nudo en la garganta. Esa noche se miró al espejo y se preguntó: ¿por qué acepto esto? No era solo la burla, era el patrón. Se dio cuenta de que sus amistades estaban sostenidas por una versión de ella que nunca incomodaba, y entendió algo duro. Si mostraba su verdad, tal vez perdería lugar, pero también entendió algo más duro: si no mostraba su verdad, se perdería a sí misma. Mariana decidió un experimento íntimo. Durante un mes, antes de decir que sí, se daría 10 segundos de silencio para preguntarse qué quería realmente. No era una gran revolución, era una pausa. En esa pausa, empezó a escuchar una voz interna que había ignorado. Hoy no, esto no me gusta, esto sí lo deseo. La primera vez que dijo que no a un plan, sintió culpa, como si estuviera traicionando a alguien, pero también sintió alivio, como si por fin respirara. Luego se atrevió a proponer un plan distinto: un café tranquilo, una caminata, un encuentro sin ruido. Algunas personas se mostraron indiferentes. Eso le dolió, pero también le dio una señal clara. Con esa claridad, empezó a elegir. No dejó de amar a sus amigos, dejó de desaparecer. Se inscribió en un taller de ilustración, no para demostrar nada, sino para volver a una parte de sí. En lugar de ir a todas las reuniones, eligió 2 al mes, y el resto del tiempo lo usó para construir su proyecto. Al inicio, su mente le decía que era egoísta. Ella respondía con una frase simple: estoy aprendiendo a pertenecerme. Y cada semana que se mantenía fiel a esa decisión, su autoestima crecía sin necesidad de discursos. Crecía porque su vida empezaba a parecerse más a su interior. Al final del mes, Mariana notó un resultado sorprendente. Ya no temía tanto ser juzgada, porque estaba más conectada con su brújula interna. Las amistades, que solo funcionaban con su antigua complacencia, te enfriaron. Y dolió, pero no la destruyó. En cambio, aparecieron nuevos vínculos, personas que la respetaban sin que ella tuviera que actuar. Su emprendimiento comenzó pequeño, con 2 clientes,
luego con 5. Y cada nuevo paso era una conversación con su centro. Sí puedo sostenerme. Mariana entendió que el amor propio no es ganar aprobación, es recuperar presencia. Cuando recuperó presencia, su autoestima dejó de depender del grupo y empezó a depender de ella. Hay personas que buscan amor como quien busca aire, con urgencia, con ansiedad, con la sensación de que sin el otro no son completos. Y aunque esa búsqueda parezca romántica, suele ser un síntoma de desconexión interna, porque cuando no te sientes hogar para ti, intentas convertir a alguien en tu hogar. Le pides al otro que te calme, que te confirme, que te elija, que te sostenga. El problema es que ningún ser humano puede cargar con esa tarea sin agotarse. El amor propio no te vuelve frío, te vuelve responsable de tu centro. Y cuando eres responsable de tu centro, el amor se vuelve más libre, más limpio y más real, porque ya no es una necesidad desesperada, sino un encuentro. Jung habló de dos imágenes interiores que influyen profundamente en cómo amamos: el anima y el animus. No son etiquetas rígidas, son símbolos de lo femenino y lo masculino internos, presentes en todos, más allá del género. El ánima se asocia con sensibilidad, receptividad, vínculo, intuición. El animus con decisión, dirección, pensamiento, acción. Cuando estas fuerzas internas están descuidadas, buscamos afuera a alguien que encarne lo que sentimos que nos falta. Entonces el otro se vuelve enorme. Y cuando el otro se vuelve enorme, tu autoestima se vuelve pequeña, porque empiezas a vivir en función de mantener ese vínculo como si fuera la única fuente de sentido. Sanar amor propio incluye recuperar esas fuerzas dentro de ti para que el amor sea elección, no dependencia. Muchas veces no te enamoras de la persona, sino de la sensación que despierta en ti. Te enamoras de por fin ser visto, por fin sentir emoción, por fin sentir dirección. Y cuando esa emoción se vuelve tu única fuente de energía, aparece la ansiedad. Empiezas a leer señales, a perseguir mensajes, a interpretar silencios como amenazas. Tu autoestima se vuelve un péndulo. Si el otro se acerca, vales. Si el otro se aleja, te hundes. La sanación interior consiste en recuperar tu centro para que el péndulo se calme. No se trata de no sentir. Se trata de sentir sin perderte. Se trata de que tu corazón pueda abrirse sin que tu dignidad se vaya por la ventana cada vez que el otro tarda en responder. Trabajar con el ánima y el animus es aprender a ser tu propio complemento. Si te falta dirección, fortaleces tu capacidad de decidir. Si te falta sensibilidad, fortaleces tu capacidad de sentir y recibir. Si te falta valentía, entrenas tu capacidad de actuar. Si te falta ternura, entrenas tu capacidad de cuidarte, no para volverte autosuficiente de manera rígida, sino para volverte íntegro de manera flexible. Una persona íntegra no necesita controlar al otro para estar bien. Una persona íntegra puede amar y, aún así, mantenerse en pie. Ese es el tipo de amor que eleva la autoestima. El amor que suma, no el amor que reemplaza. Porque cuando el amor reemplaza tu centro, te pierdes. Y cuando te pierdes, la relación se vuelve un lugar de miedo, no de paz. Hay señales claras de que estás buscando en el otro lo que aún no te das. Una es la idealización, ver al otro como salvador o destino. Otra es la urgencia, sentir que sin esa persona tu vida pierde sentido. Otra es la renuncia, abandonar hobbies, amistades o metas para sostener el vínculo. Otra es tolerar lo que te hiere por miedo a quedarte solo. En todas hay un mismo mensaje. Tu autoestima está negociando tu dignidad por compañía. Y aquí hay una verdad que sana.
Aunque pique, la soledad duele más cuando te has abandonado a ti. Cuando vuelves a ti, la soledad se vuelve un espacio de recuperación, no un castigo. Y desde esa recuperación, el amor deja de ser rescate y se vuelve elección. Cuando integras tus fuerzas internas, cambias la pregunta en el amor. Dejas de preguntar, ¿me quiere? Y empiezas a preguntar, ¿esto me hace bien? Dejas de preguntar, ¿qué hago para que se quede? Y empiezas a preguntar, ¿qué necesito para estar en paz? Esa nueva pregunta funciona como una frontera invisible que protege tu autoestima. Ya no estás compitiendo por un lugar, estás eligiendo un vínculo, y elegir un vínculo implica discernimiento. Discernir no es juzgar, es ver si hay reciprocidad, coherencia, respeto, cuidado mutuo, y también ver si tú estás presente o estás mendigando. Cuando te vuelves capaz de ver eso, tu vida amorosa cambia, porque ya no te enamoras para tapar un vacío, te acercas para compartir una plenitud en construcción. Fortalecer tu ánimus interno, por ejemplo, es clave cuando te cuesta decidir. Muchas personas, por miedo a perder amor, posponen decisiones. Se quedan en promesas vagas, en dinámicas confusas, en relaciones donde todo es tal vez. Fortalecer tu ánimus no es volverte duro, es volverte claro, es aprender a decir, esto sí, esto no, esto así no me sirve. Y esa claridad no necesita gritos. Se expresa en acciones consistentes. Si alguien te confunde, tú no te confundes contigo. Si alguien te ofrece migajas, tú no te convences de que es banquete. Esa claridad eleva tu autoestima porque te demuestra que puedes protegerte sin drama. Y cuando puedes protegerte sin drama, el amor deja de ser una batalla. Nutrir tu ánima interno, por otro lado, es vital cuando te cuesta sentir y recibir. Hay personas que solo saben dar, resolver, trabajar, y en el amor se vuelven funcionales pero desconectadas. Les cuesta escuchar su corazón, pedir afecto, expresar ternura. Nutrir el ánima es permitirte pausa, música, silencio, contacto con lo que te conmueve. Es reconectar con la intuición. Esa sensación sutil de «esto no me hace bien», aunque no puedas explicarlo con lógica. Cuando escuchas esa intuición, te vuelves más honesto contigo. Y la honestidad contigo es amor propio, porque la intuición no pide permiso, solo pide atención. Si la ignoras por miedo a perder a alguien, te pierdes tú. Si la escuchas con respeto, tu autoestima se fortalece desde adentro. Un ejercicio poderoso es escribirle una carta a tu pareja interior, no a una pareja real, sino a esa parte que te acompaña por dentro. Pregunta, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué he dejado de darme por buscar afuera? ¿Qué parte de mi vida he pospuesto por sostener a otro? A veces la respuesta es descanso, a veces es honestidad, a veces es orden, a veces es creatividad. Ese diálogo cambia tu energía porque te convierte en fuente de cuidado para ti. Y cuando te vuelves fuente, dejas de sentir que el amor es una limosna. Empiezas a sentir que el amor es un intercambio. La autoestima crece cuando tu interior aprende, yo también me puedo dar lo que pido. Integrar lo interno cambia tu manera de elegir pareja. Ya no eliges desde la herida, eliges desde el valor. No buscas a alguien para que te demuestre que vales. Buscas a alguien con quien compartir lo que ya reconoces en ti. Y si alguien no puede sostener reciprocidad, duele, pero no te destruye, porque tu valor no cuelga de su respuesta. Este punto es clave. El amor propio te permite perder sin perderte. Te permite cerrar una puerta sin sentir que se acabó el mundo. Te permite soltar sin humillarte. Y esa capacidad es libertad emocional. La libertad emocional
no significa que no duela. Significa que el dolor no te roba la dignidad. Significa que puedes llorar y, aún así, mantenerte fiel a ti. En el amor, muchas veces repites un patrón no porque seas tonto, sino porque tu psique busca completar una lección. Te atrae lo familiar, incluso si duele. Por eso, sanar autoestima implica observar tu patrón de atracción. ¿Te atrae la distancia? ¿Te atrae la ambigüedad? ¿Te atrae la intensidad sin estabilidad? Cada patrón es un mensaje sobre lo que tu ánima o tu ánimus están buscando sin conciencia. Cuando lo haces consciente, puedes elegir distinto. Y elegir distinto, al inicio se siente extraño. Porque la calma no da la misma adrenalina que el drama. Pero con el tiempo, descubres que la calma no es aburrida, es segura. Y la seguridad permite construir, no solo sobrevivir. Tu autoestima se alimenta de vínculos que construyen. Otra señal de integración es que dejas de usar la relación como anestesia. Hay personas que se enamoran para no sentir vacío, para no enfrentar su soledad, para no escuchar su propia vida. Entonces la relación se vuelve escape y cualquier problema se vuelve amenaza, porque amenaza el escape. Cuando te eliges a ti, la relación deja de ser escape y se vuelve camino compartido. Puedes amar y, aún así, tener tu mundo. Puedes amar y, aún así, cuidar tu proyecto. Puedes amar y, aún así, mantener tu identidad. Esa identidad es amor propio. Y desde esa identidad, el amor se vuelve más generoso, no porque te vacías, sino porque estás completo. Un amor completo no se aferra, acompaña. Un amor completo no exige rescate, invita a caminar. Hay una manera muy concreta de fortalecer amor propio en pareja. Hablar desde necesidad consciente, no desde reclamo. En vez de decir tú nunca, dices esto es importante para mí. En vez de atacar, expresas. En vez de manipular con silencios, pides con claridad. Esa comunicación requiere autoestima, porque solo quien se siente digno puede expresar sin mendigar. También requiere valentía, porque implica arriesgarte a una respuesta. Pero incluso, si la respuesta no llega como esperas, tu dignidad queda intacta, porque fuiste honesto contigo. La honestidad contigo eleva tu autoestima más que cualquier te quiero a medias. Y cuando te acostumbras a hablar desde respeto, atraes relaciones más claras, porque tu energía deja de negociar. Integrar ánima y ánimus también te ayuda a manejar el rechazo con más sabiduría. El rechazo duele, sí, pero no te define. Cuando estás integrado, entiendes que a veces el no del otro no es juicio sobre tu valor, sino sobre compatibilidad, momento, dirección. Esa comprensión no elimina el dolor, pero evita la humillación, porque hay diferencia entre dolor y humillación. El dolor es humano. La humillación aparece cuando te hablas como enemigo y conviertes el rechazo en sentencia. Si fortaleces tu centro, el rechazo se vuelve una experiencia, no una identidad. Y esa diferencia te salva. Te salva de perseguir lo que no es recíproco. Te salva de quedarte donde no hay coherencia. Te salva de castigarte por no ser elegido por alguien. A medida que sanas, te vuelves más selectivo sin volverte inaccesible. Seleccionas lo que te nutre, no lo que te distrae. Seleccionas lo que te respeta, no lo que te confunde. Seleccionas lo que te permite crecer, no lo que te mantiene esperando. Esa selectividad es amor propio y al mismo tiempo te vuelves más generoso porque ya no das para comprar amor. Das porque hay amor. Esa diferencia cambia todo. Cuando das por compra, te cansas y te resentirás. Cuando das por elección, te expandes. La expansión es la señal de un vínculo sano,
Te sientes más tú, no menos tú. Tu autoestima reconoce esa expansión como un hogar. Por eso, con el tiempo, tu corazón aprende a elegir lo que expande. También descubres que el amor no es solo emoción, es práctica. Es cómo te tratas cuando el otro está lejos. Es cómo te calmas cuando no hay respuesta. Es cómo te cuidas cuando hay incertidumbre. Ahí se prueba la integración. En esos momentos, tu ánima puede caer en ansiedad y tu ánimus puede caer en control. Y tú, como conciencia adulta, puedes sostenerlos. Puedes decir, siento miedo y no voy a actuar desde el miedo. Puedes decir, quiero escribirle y también puedo esperar sin desesperarme. Esa capacidad de esperar con dignidad es amor propio. No es frialdad, es respeto. Y el respeto te protege de actuar impulsivamente y luego arrepentirte. La autoestima crece cuando tus acciones reflejan tu centro, no tu ansiedad. Cuando te conviertes en hogar para ti, el amor cambia de sabor. Ya no es desesperación, es presencia. Ya no es ansiedad, es encuentro. Ya no es competencia, es colaboración. Y si un día termina, no se lleva tu identidad. Se lleva una historia, sí, pero no tu valor, porque tu valor ya estaba enraizado. Ese es el objetivo más alto del amor propio. Amar sin perderte, amar sin traicionarte, amar sin pedir rescate. Y ese objetivo no se logra con discursos, se logra con integración diaria, con elecciones pequeñas. Dormir mejor, sostener tu rutina, cuidar tu trabajo, mantener tu círculo, volver a ti cuando te desordenas. Un amor que te respeta empieza por un tú que te respeta. Esa es la base. Quizá por eso muchas personas se sorprenden cuando empiezan a sanar. De repente, lo que antes parecía irresistible ya no atrae. Y no es que te vuelvas exigente por orgullo, es que tu psique ya no tiene hambre de repetir. Tu centro ya no necesita intensidad para sentirse vivo. Aprende a sentirse vivo en calma. Aprende a sentirse vivo en rutina amorosa, en conversación honesta, en cuidado mutuo. Ese aprendizaje es un nuevo tipo de placer, el placer de la seguridad emocional. Y la seguridad emocional eleva la autoestima porque te da un lugar donde puedes ser tú sin actuación. Te permite relajarte, te permite crecer, y cuando creces en paz, el amor deja de ser una montaña rusa y se vuelve un camino. Integrar tus fuerzas internas también cambia la velocidad con la que vives el amor. Hay personas que aceleran todo, quieren definición inmediata, presencia constante, garantías. Esa prisa no siempre es pasión, muchas veces es miedo. Cuando tu centro está fuerte, puedes permitir que el vínculo crezca con ritmo humano. Puedes sostener la incertidumbre sin perder el respeto por ti. Puedes disfrutar el proceso sin convertirlo en examen. Y si notas señales de incoherencia, no te quedas por ansiedad ni amenazas. Te mueves por claridad. La calma no es frialdad. Es autoestima en acción. Es la certeza íntima de que no necesitas correr detrás de nadie para sentirte digno. Lucía, una mujer de 29 años de Ciudad de Guatemala, trabajaba en una agencia de marketing. Era talentosa, creativa y muy responsable, pero llevaba meses con una tensión secreta. Estaba emocionalmente enganchada a un compañero mayor que ella, carismático y ambicioso. No eran pareja formal, pero había miradas, mensajes y promesas vagas. Lucía se aferraba a esos gestos como si fueran pruebas de destino. Cuando él la buscaba, ella se sentía brillante. Cuando él se alejaba, ella se sentía invisible. Su día dependía de una respuesta. Su ánimo dependía de un saludo. Y sin darse cuenta, había convertido el trabajo en un escenario donde su autoestima
se jugaba cada mañana. El conflicto estalló cuando, tras semanas de cercanía, él apareció un día contando con naturalidad que estaba saliendo con alguien más. Lucía sintió un golpe de realidad, pero lo disimuló sonriendo. En el baño, respiró con dificultad y se dijo: «Claro, yo nunca soy la elegida». Esa frase no era sobre él, era sobre una herida antigua. Esa noche, en lugar de escribirle impulsivamente, se sentó a pensar qué estaba buscando en ese hombre. Descubrió que él representaba para ella dirección, seguridad, validación. Era como si su presencia le prestara un sentido de valor. Y entonces entendió lo más importante. No estaba enamorada de lo que era, estaba enganchada a lo que simbolizaba para su mundo interno. Lucía decidió fortalecer su ánimus interno con prácticas concretas. Se hizo 3 compromisos: tomar decisiones sin pedir aprobación, defender sus ideas en juntas, sin suavizarlas por miedo, y construir un proyecto personal paralelo para no concentrar toda su energía emocional en el trabajo. También empezó a escribir cada mañana una frase que no era motivación, sino dirección. Hoy me elijo con respeto. Al principio sonaba extraño, pero con la repetición se volvió un recordatorio. Empezó a caminar con otra postura, a sostener su mirada, a elegir su ritmo. Y cuando sentía la urgencia de buscarlo, respiraba y volvía a su centro. Yo me sostengo. En la oficina, la dinámica cambió sin drama. Lucía dejó de buscarlo con la mirada y se concentró en su trabajo con serenidad. Cuando él intentó retomar coqueteos confusos, ella respondió con respeto pero con claridad, conversación cordial, distancia emocional. No lo atacó, no lo humilló, simplemente no volvió a entregarle su centro. Ese fue el verdadero cambio. Dejó de jugar el juego. Y cuando dejó de jugar, su energía se liberó, sus ideas se volvieron más sólidas, su presencia más firme, su creatividad más constante. Algunos compañeros notaron que estaba distinta, como si hubiera madurado de golpe. En realidad, había vuelto a sí misma. Volver a sí misma fue la sanación. Meses después, Lucía se sorprendió al notar que ya no se activaba con la misma intensidad. Podía verlo y seguir con su día. Esa calma era nueva. Su autoestima se había reordenado porque ya no estaba colgada de una promesa externa. Con el tiempo, conoció a alguien fuera del trabajo, pero lo más importante es que no lo necesitaba para sentirse completa. Se acercó con curiosidad, no con urgencia. Habló con claridad, mantuvo su ritmo, cuidó su vida personal, y esa diferencia lo cambió todo. Eligió sin ansiedad, expresó sin miedo y se retiró cuando algo no era recíproco. Lucía entendió que el amor propio no es cerrar el corazón, es abrirlo sin abandonarte. Cuando aprendió eso, su vida se sintió más ligera, más digna y más suya. Si llegaste hasta aquí, quiero que respires un momento y reconozcas algo. No se trata de que entiendas el amor propio, se trata de que hoy ya estás más cerca de sentirlo. Porque la verdadera sanación no es un golpe de inspiración, es una decisión íntima que se repite. Es esa parte tuya que, aunque haya tenido días difíciles, siguió buscando claridad. Eso ya habla de tu fuerza. Quizá durante mucho tiempo creíste que tu valor dependía de lo que logras, de cómo te ven, de cuánto das, de cuánto aguantas, y hoy empezaste a ver otra verdad. Tu valor existe incluso cuando no estás demostrando nada. Existe cuando te equivocas y te sostienes. Existe cuando te cansas y te respetas. Existe cuando te miras con honestidad y eliges volver a ti. Ahora sí, aquí está la estrategia práctica que te prometí.
Un ritual de 3 pasos para reconstruir autoestima desde adentro sin depender del aplauso externo. Paso 1. Pausa y presencia. Una vez al día, detente 90 segundos, coloca una mano en el pecho y respira lento, como si le hablaras a tu sistema interno con calma. En esos segundos, di en voz baja o en tu mente: estoy aquí, no me abandono. Paso 2. Brújula interna. Pregúntate: ¿qué decisión hoy me acerca a mí? Y elige una microacción concreta que te respete. Decir un no pequeño, pedir lo que necesitas con calma, descansar sin justificarte, dejar de explicarte de más, cumplir una promesa mínima contigo. Paso 3. Reparación nocturna. Antes de dormir, escribe 3 líneas. Hoy me respeté cuando, hoy me traicioné cuando, mañana reparo con. No es para culparte, es para enseñarle a tu mente que tú sí te sostienes. Ese ritual, repetido, crea evidencia, y la evidencia es lo que levanta la autoestima. Cuando hagas este ritual, vas a notar algo. Al principio, no se siente bonito, se siente raro, porque estabas acostumbrado a exigirte, a juzgarte, a correr detrás de validación. Tu mente puede resistirse, como si perder el castigo fuera perder control. Pero tú no estás perdiendo control, estás ganando dirección. Estás convirtiéndote en alguien que se acompaña con firmeza. Y ese acompañamiento cambia todo. Cambia cómo eliges relaciones, cambia lo que toleras, cambia cómo trabajas, cambia cómo descansas, cambia incluso la manera en que miras tu propia historia. Poco a poco, dejas de tratarte como un proyecto defectuoso y empiezas a tratarte como una vida valiosa en proceso. Y cuando tu interior lo cree, tu exterior lo refleja. Tu mirada se calma, tu voz se ordena, tus límites aparecen sin agresión, tu energía deja de mendigar. Quiero invitarte a que lo lleves a tu mundo real, a tu día común, porque ahí es donde se construye la transformación. Hazlo cuando te den ganas de explicar de más. Hazlo cuando sientas culpa por descansar. Hazlo cuando te compare tu mente. Hazlo cuando alguien te trate con frialdad y tu impulso sea perseguir. Hazlo cuando cometas un error y la vieja voz quiera insultarte. Ahí es donde se prueba el amor propio, en el segundo exacto donde normalmente te abandonarías y esta vez eliges quedarte contigo. Y si te equivocas en el intento, también está bien, porque el ritual incluye reparación, no perfección. Si hoy fallas, mañana vuelves. Si hoy te traicionas, mañana te recoges. Si hoy te pierdes, mañana te buscas. Ese regreso es la señal de que tu autoestima está despertando. Dale like si esto te ayudó y suscríbete para que sigamos caminando juntos. Hay contenido nuevo cada día y cada día es una oportunidad de volver a ti con más dignidad. Y antes de irte, me encantaría leerte. Cuéntame en comentarios cuál de estos pasos sientes que más necesitas practicar y qué parte de ti quieres empezar a tratar con más respeto. Tu experiencia puede ser la chispa que alguien más necesitaba para dejar de castigarse. Si conoces a alguien que vive exigiéndose, complaciendo o dudando de su valor, comparte este video con esa persona o guárdalo para volver cuando lo necesites. Recuerda esto en tu corazón. No tienes que convertirte en alguien perfecto para merecer tu propio amor. Solo necesitas ser constante en la decisión de no abandonarte. Y esa decisión, hecha a diario, eleva tu autoestima como una luz tranquila que nadie puede apagar. Nos vemos en el próximo video.